Un día amanecí preguntándome qué son los corales, plantas o rocas. Fue algo extraño ya que fue lo primero que pensé cuando desperté, y quise investigar un poco. Antes que nada, los corales no son ni plantas ni rocas, ya que pertenecen al reino Animalia, uno de los grandes reinos de seres vivos. En pocas palabras, los corales son animales. Así es, son animales. Menuda sorpresa me lleve, pero, si recordamos que la vida inició en el mar, no nos debería sorprender, claro, ya que estamos acostumbrados a ver animales complejos y vertebrados. Solo hay que aclarar que los corales son animales simples, así como las medusas o las estrellas de mar. Lo más interesante es observar cómo estos animales constituyen la base de una serie y complejos ecosistemas. De la misma manera, estos animales existen en colonias y en menor medida habitan individualmente. La mayoría de corales son animales coloniales. Las colonias están formadas por hasta miles de individuos toides y pueden alcanzar grandes dimensiones. El animal conocido como coral, el pólipo, mide desde apenas unos milímetros a algunos centímetros de diámetro. Los del orden Scleractinia tienen la capacidad de fijar sobre sus tejidos el carbonato cálcico disuelto en el mar y así formar las estructuras rígidas características. La estructura calcárea del coral es blanca. Los diferentes colores que presentan se deben tanto a los diferentes pigmentos de sus tejidos, como en otros filos animales, como a microalgas que viven en simbiosis con la mayoría de los pólipos y que reciben el nombre de zooxantelas. Zooxantelas simbiontes. Muchos corales, así como otros grupos de nidarios tales como Aiptasia, un género de anémonas de mar, forman una relación simbiótica con una clase de algas, zooxantelas. Típicamente, cada pólipo alberga una especie de alga. A través de la fotosíntesis, estos proporcionan energía al coral y ayudan en la calcificación. Hasta un 30% del tejido de un pólipo puede ser material vegetal. Las algas realizan la fotosíntesis produciendo oxígeno y azúcares, que son aprovechados por los pólipos, y se alimentan de los catabolitos del coral, especialmente fósforo y nitrógeno. Esto, en el caso de los corales fotosintéticos, les proporciona del 70 al 95% de sus necesidades alimenticias. Como hemos visto, los corales pueden atrapar plancton y pequeños peces con las células urticantes en sus tentáculos. La mayoría de los corales obtienen la mayor parte de sus nutrientes de las algas unicelulares fotosintéticas denominadas zooxantelas, que viven dentro del tejido del coral. Los pólipos se alimentan de una variedad de pequeños organismos, desde plancton demersal microscópico hasta pequeños peces. Los tentáculos del pólipo inmovilizan o matan a sus presas con sus nematocistos, también conocido como nidocito. Luego se contraen para dirigir la presa al estómago. Una vez digerida la presa, el estómago se vuelve a abrir, lo que permite la expulsión de desechos y el comienzo del siguiente ciclo de caza. Los pólipos también recogen moléculas orgánicas y moléculas orgánicas disueltas. El resto lo obtienen atrapando plancton. Se denomina plancton al conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad. Por esta razón, el coral necesita aguas transparentes para desarrollarse, para que las zooxantelas realicen así la fotosíntesis. Los corales no fotosintéticos son animales omnívoros, y se alimentan tanto de zooplancton como de fitoplancton o materia orgánica disuelta en el agua. Ahora hablemos de la anatomía del coral. Pólipo. Aunque una colonia de coral puede dar la impresión visual de un solo organismo, es en realidad un conjunto que se compone de muchos organismos multicelulares individuales, bien que genéticamente idénticos, conocidos como pólipos. Los pólipos tienen por lo general unos pocos milímetros de diámetro, y se componen de una capa externa de epitelio y tejido interno gelatinoso conocido como mesoglea. Son radialmente simétricos, con tentáculos que rodean una boca central, la única apertura hacia el estómago o celenterón, a través de la cual se ingieren los alimentos y se expulsan los residuos. Exoesqueleto. El estómago se cierra en la base del pólipo, donde el epitelio produce un exoesqueleto llamado placa basal o calículo.
El calículo está formado por un anillo calcáreo engrosado, engrosamiento anular, con 6, o múltiplos de 6, crestas radiales de apoyo. Estas estructuras crecen verticalmente y se proyectan dentro de la base del pólipo. Cuando un pólipo está físicamente estresado, sus tentáculos se contraen en el cáliz de modo que prácticamente ninguna parte se expone por encima de la plataforma del esqueleto. Esto protege al organismo de los depredadores y los elementos. El pólipo crece, por extensión de cálices verticales que de vez en cuando septan para formar una nueva placa basal superior. Tras muchas generaciones, estas extensiones constituyen las grandes estructuras calcáreas de los corales y finalmente los arrecifes coralinos. La formación del exoesqueleto calcáreo involucra la deposición del mineral aragonito por los pólipos en base a calcio e iones de carbonato que adquieren a partir de agua de mar. La velocidad de deposición, que varía enormemente dependiendo de las especies y las condiciones ambientales, puede llegar a ser 10 gramos por metros cuadrados de pólipo al día. Esto depende también de la luz, con la producción nocturna siendo 90% menor que la de mediodía. Nematocisto. Descarga de un nematocisto latente que responde a una presa cercana. Al tocar el nidocito, su aparato punzante dispara la púa en la presa, dejando un filamento hueco a través del cual se inyecta veneno para inmovilizar la presa. A continuación los tentáculos dirigen la presa indefensa a la boca. Tentáculos. Los nematocistos en las puntas de los tentáculos son células urticantes que llevan veneno, que se liberan rápidamente en respuesta al contacto con otro organismo. Los tentáculos también tienen una franja de contracción de epitelio llamado faringe. Las medusas y anémonas de mar también tienen nematocistos. La división de los corales se dividen en blandos y duros, según tengan esqueleto o no. Corales hermatípicos. Los corales hermatípicos son corales pétreos que construyen arrecifes. A estos corales son los que tomaremos mayor importancia. Se caracterizan por procesar carbonato de calcio para formar un esqueleto duro. Obtienen una parte de sus requerimientos energéticos de zooxantelas, microalgas fotosintéticas simbióticas. Este grupo incluye a los corales principales protagonistas de la construcción de arrecifes, los pertenecientes al orden Scleractinia o Scleractinios. Los otros géneros de corales hermatípicos pertenecen a la subclase Octocorallia, como Heliopora y Tubípora, y Millepora, que pertenece a la clase Hydrozoa. Solo en el Caribe, existen por lo menos 50 especies de coral pétreo, cada una con una estructura dura única. Algunos tipos mayormente conocidos son corales cerebro, que pueden crecer hasta 1,8 metros de ancho. Acrópora, que crecen rápidamente y pueden tener un tamaño grande. Son importantes constructores de arrecifes. Dendrogyra, que forman columnas que pueden llegar a tener una altura de 3 metros. Leptopsamia, que aparece en casi todas las partes del mar Caribe. Ahora pasemos a hablar de los corales no pétreos, o también llamados corales aermatípicos. Los corales aermatípicos no construyen arrecifes, porque no generan un esqueleto. Tienen 8 tentáculos y se conocen también como octocorales, subclase Octocorallia. Incluyen los corales del orden Alkionacea, así como algunas especies en el orden Antipataria. Corales aermatípicos, como los gorgonáceos y Sessiliflorae, son también conocidos como corales blandos. A diferencia de los corales pétreos, son flexibles, ondulando en las corrientes de agua, y a menudo están perforados, con una apariencia de encaje. Sus esqueletos son proteínicos en lugar de calcáreos. Los llamados corales blandos y corales cuero o piel, en su mayoría de aspecto carnoso, tienen en sus tejidos unos cristales microscópicos de calcita llamados espículas, cuya función es dar consistencia al tejido del animal, en ausencia de esqueleto propiamente dicho. Los corales blandos son un poco menos abundantes, en el Caribe ocurren 20 especies, frente a las 197 de corales duros que los corales pétreos. Estos corales requieren de luz solar y crecen en agua clara y poco profunda. Los corales pueden ser los principales contribuyentes a la estructura física de los arrecifes de coral que se formaron en aguas tropicales y subtropicales, como la enorme Gran Barrera de Coral en Australia y el arrecife mesoamericano en el Mar Caribe. Los factores ecológicos necesarios para el crecimiento de los corales hermatípicos son, entre otros: 1. Aguas relativamente someras, desde la superficie hasta varios metros de profundidad. 2. Temperaturas cálidas, entre 20 grados y 30 grados. 3. Salinidades normales, entre 27 y 40. 4. Fuerte penetración de la luz. 5. Intercambio con las aguas oceánicas abiertas en zonas agitadas de alta energía, lo que hace que se trate de aguas claras, sin sedimento en suspensión y con cierto contenido en nutrientes. 6.
Sustrato firme para su anclaje. Todos los arrecifes de coral en el mundo confrontan inmensas presiones por las actividades humanas. Las Naciones Unidas estima que en los últimos 30 años se ha perdido casi el 70% de los arrecifes de coral del mundo. Además del impacto que están teniendo sobre los corales los cambios en el clima de todo el planeta al hacer las aguas más calientes, un gran número de enfermedades han sido identificadas como causantes de pérdida de corales. El exceso de sedimentos que se originan en las tierras interiores, las prácticas agrícolas deficientes, el desarrollo costero y la contaminación son las causas principales de los impactos negativos sobre los arrecifes de coral en el Caribe. Las especies utilizadas como alimento para los humanos son a su vez los consumidores de otras especies en el arrecife. Estas relaciones entre especies es lo que mantiene números adecuados de individuos en las poblaciones del arrecife. Si se eliminan los herbívoros, consumidores primarios, entonces las poblaciones de algas aumentan en grandes cantidades y asfixian los corales. Si se disminuyen las poblaciones de los depredadores, consumidores secundarios y terciarios, entonces, aumentan otras especies y provocan desbalances poblacionales en el arrecife. Los corales que quedan expuestos a condiciones de contaminación por sedimentación pierden sus zooxantelas, disminuyen su velocidad de crecimiento y eventualmente se mueren los pólipos, quedando solamente los restos rocosos de los exoesqueletos que se cubren con algas y bacterias. Es por eso que se observan corales de color blanco, ya que la situación de dichos corales muestran el verdadero color de sus exoesqueletos, ya que la diversidad de color lo dan las zooxantelas. Cuando se ve grandes extensiones de corales blancos, es un indicador que estamos frente a un cementerio de corales.